Te saludo, Iglesia, Centro Cristiano, Casa de Alabanza, Aricagua. Te saludo, amigo, amiga, que nos ven por este medio, por nuestro canal de YouTube, con ese mismo nombre, Centro Cristiano, Casa de Alabanza, Aricagua. Soy el pastor Francisco Fernández y hoy, pues, después de haber culminado esa semana de celebración de la muerte, crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, donde compartimos aquellos temas sobre la relación de Barrabás con Jesús, qué significaba, y después aquellas 7 frases maravillosas llamadas 7 palabras de Jesús antes de estando pues crucificado en la cruz. Hoy quiero traerte un nuevo tema, quiero hablarte de una vida productiva. Una vida productiva, cuando nos hablan de una vida o escuchamos de este término, una vida productiva, no, lo primero que se nos viene a la mente, lo primero que asociamos es con bienestar económico, con prosperidad, con tenencia de bienes, con propiedades, con dinero, con lujos, con comodidades. Es pues un término productivo que nos llama a ver que estamos en una posición de privilegio. Pero realmente te has detenido por un momento y has analizado tu vida, has dado un paro en un momento de tu vida, un detenimiento, y has analizado cómo está tu vida, si realmente es productiva o no es productiva. Cuando hablamos de productividad económicamente, les digo que el término económico productividad se refiere a esa relación existente entre el producto y la cantidad de recursos que utilizamos para obtener la elaboración del mismo. Esa producción, pues ¿a quién no le gusta producir más a un menor costo? Eso es productividad. Pero no puede ser tan sencillo en el mundo cristiano, un término tan de este mundo, tan sencillo. Y quiero mostrarte un ejemplo. Cuando hablamos de productividad en el término económico, yo lo relaciono con mi vida como trabajador, con mi vida puede ser como aquellos que son empresarios, como aquellas personas que tienen algún proceso productivo. Siempre los procesos productivos llegan a un tope máximo de producción donde alcanzas tu nivel máximo, óptimo, como dicen los economistas. Ellos llaman a esa curva de producción la campana de Gauss, o es en forma de una campana de Gauss o una asíntota hacia arriba, los que conocen los términos matemáticos. Bueno, esa asíntota o esa curva o campana de Gauss que sube, llega a un punto máximo, y antes de llegar a ese punto máximo vemos que tenemos una producción crecientemente creciente, pero que al llegar a ese punto máximo comienza a decaer. Y allí es donde las empresas se detienen, donde la persona que ocupa pues una parte principal en ese proceso productivo se ocupa o se preocupa y dice: wow, mi productividad está disminuyendo. Pues así mismo es tu vida. A veces nuestra vida llega a un tope máximo y tenemos que reingeniarnos como hacen las empresas, tenemos que reinventarnos para ver cómo comenzamos a ser productivos. Hoy estoy seguro que vas a salir con una mente distinta a lo que significa la productividad en el ser humano. Cuando hablamos de productividad como cristiano, les decía que no puede ser un concepto tan simple, tan propio de este mundo. Y en mi estudio pude encontrar un concepto que me llamó bastante la atención de un predicador y pastor canadiense llamado Tim Challies. Él la definió de una manera que me impactó. La productividad consiste en administrar de manera eficiente tus dones, talentos, tiempo, energía y entusiasmo para el bien de otras personas y para la gloria de Dios. Te lo quiero repetir porque de verdad, wow, fue el Espíritu Santo que le reveló a este pastor este grandioso concepto. La productividad cristiana consiste en administrar de manera eficiente tus dones, talentos, tiempo, energía y entusiasmo para el bien de otras personas y para la gloria de Dios. Wow. Entonces vemos que la verdadera productividad del creyente es ese cúmulo de riqueza que nos da el Señor en cuanto a dones, talento, el tiempo, la energía, el entusiasmo, y cómo nosotros podemos ser buenos administradores de esos recursos para la gloria de Dios.
Es decir, que son para engrandecer la iglesia, para llevar el evangelio, para edificarnos juntos como iglesia, de manera personal, crecer, madurar en el evangelio. Pues esa es una verdadera orientación a una vida productiva. El Señor Jesús, sabes, un día cuando te pida cuenta de esa cantidad de recursos importantes que te dio para tu vida, Él juzgará tu productividad sobre ello. Él dijo, su Señor le dijo en una gran parábola: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, ven y entra al gozo de tu Señor. Qué maravilloso cuando el Señor nos diga esas palabras allá en su gloria y podamos ser recompensados por haber tenido una buena administración de esos recursos que el Señor nos dio y por haber sido unos buenos administradores de esos dones, de esos talentos, de ese tiempo, de esa energía, de ese entusiasmo que Dios nos dio para llevar una vida agradable a Él en esta tierra. Pues yo quiero, entonces podemos resumir que debemos ser productivos para la gloria de Dios. Yo te invito a buscar en el libro de Génesis, capítulo 49, Génesis, capítulo 49, y qué mejor ejemplo de productividad que José. José, quiero darte un preámbulo del contexto del personaje que vamos a utilizar como ejemplo. José es aquel que formó parte de los 12 hijos de Jacob, llamado después Israel, Jacob. Jacob, hijo de Isaac, Isaac, hijo de Abraham, es decir, Abraham era el abuelo de Jacob y bisabuelo pues de José. Pero esa misma descendencia bendecida a través de Abraham venía en ese linaje las 12 tribus de Israel. Y José era aquel hijo amado de Jacob, uno de los menores, el penúltimo, y un muchacho bastante noble, un muchacho bastante soñador, que el Señor Dios creador le mostró el plan, el propósito que tenía con su vida. Pero él fue objeto de burla, de humillación por parte de sus hermanos y hasta de falta de credibilidad por parte de su padre, porque el mismo padre, cuando él tenía aquellos sueños, supónganse ustedes que un hermano de la familia les diga al resto de los hermanos y a los mismos padres, pues ustedes me van a servir, yo voy a estar por encima de ustedes. ¡Wow! Eso ofende a cualquier hermano, a cualquier padre. Y Jacob pues lo criticó. Sus hermanos les decían que si estaba loco, cómo ellos iban a servirlo. Y eso sirvió y bastó para generar en ellos envidias a José, recelo, resentimientos, maltrato, humillación. Pero José nunca desfalleció en el propósito que Dios tenía con él. De hecho, sus hermanos lo vendieron, fue llevado como esclavo a Egipto, fue adquirido por el rey, el jefe de la guardia del faraón Potifar, y allí pudo servirle, y donde José lo colocaban era productivo, era un excelente administrador. Pues ese ejemplo marca en las páginas del Antiguo Testamento como un ejemplo clásico de una persona íntegra, de una persona pura, de una persona que entendió el propósito de Dios, de una persona que supo soportar las pruebas, que supo soportar las tentaciones y que hizo un buen uso de los recursos que el Señor le había dado. Era que José tenía claro el propósito de Dios en su vida. Y cuando fue puesto en la cárcel, allá en la cárcel de Potifar, por ese engaño sexual que generó la esposa de Potifar, diciendo que él quería abusar, y fue olvidado en una cárcel donde José quedaba, él podía brillar con ese talento y esa gracia que el Señor había puesto en él para poder ser un buen administrador. Pero José, el propósito de él era salvar a su familia, rescatar a su familia, pues no hay cosa mayor que evidencia una vida productiva que tu capacidad de servir. Tener una vida de entrega hacia los demás te genera realmente una vida productiva. Y
quiero leerte en el capítulo 49, después de haber conocido el personaje de José, de que su padre, cuando ya a punto ya de partir, de fallecer, él pudo profetizar sobre cada uno de sus hijos. Y si quieres leerlo en tu casa, el capítulo 49, allí vas a ver la profecía que Jacob hizo sobre cada uno de ellos. Pero quiero ahondar específicamente en la que dijo sobre José. El versículo 22 dice: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. Por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores hasta el término de los collados eternos. Serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Bendita palabra. Vamos a orar, te invito, Padre, te damos gracias por esta maravillosa palabra que tú nos regalas, este ejemplo de José como el máximo ejemplo, Señor, que podemos encontrar en ese Antiguo Testamento, en esos primeros 5 libros escritos por Moisés, de cómo tú le prosperaste y cómo le utilizaste para tener una vida productiva para la honra y la gloria de su Dios. Padre, te damos gracias, bendice esta palabra y trae conocimiento y revelación con tu Espíritu Santo a nuestras vidas. Amén y amén. Pues vemos en esta palabra cómo esa profecía sobrenatural sobre José, cómo vislumbra pues cómo fue maltratado, pero cómo es una rama fructífera. Y es que una persona productiva es una persona fructífera, es una persona que imparte, es una persona que tiene para dar, es una persona que tiene capacidad de servir. Y el primer aspecto que quiero compartirte es cómo alcanzar una vida productiva. Tener una vida productiva y de servicio hacia los demás es la verdadera grandeza del ser humano. Esto lo podemos ver en personajes como el nombrado y ya desaparecido Nelson Mandela, Martin Luther King. Fueron personas que entregaron su vida por una causa que no les importó los oprobios, las necesidades, las persecuciones que tuvieron por lograr el propósito que ellos tenían en beneficio de un conglomerado. Pues ese es el corazón de un servidor y es uno de los inicios de cómo puedes alcanzar una vida productiva. El mismo Señor Jesucristo enseñó en la palabra de que Él vino para servir y no para ser servido. La palabra también dice que es mejor cosa dar que recibir, es decir, también nos manifiesta que Él bendice al dador alegre, al que sirve con alegría. Y hay un pasaje en la Biblia, en el libro de Lucas, que aquel siervo que llega cansado de labrar la tierra, de trabajarla, y él piensa que va a llegar para que le hagan la cena y le sirvan, pues no es así. Él tiene que llegar y todavía preparar todas las viandas y las comidas especiales para su Señor, y después dice la palabra que no sirve para nada. Es decir, esas personas que sirvieron lo hicieron para la gloria de Dios, no para la gloria propia del hombre, no para nada, porque la palabra dice que todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor y no para los hombres. Es para la gloria de Dios esa vida productiva. Podemos ver entonces que aprovechando y transformando las desgracias y las desventajas, podemos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. El mayor ejemplo, José, ese joven hebreo que constantemente se vio rodeado de conflictos y de oposiciones, vivió en carne propia la envidia y el maltrato de sus hermanos. Fue vendido como un esclavo, experimentó la soledad en una cisterna, en la cárcel y en un país extraño. Qué mayor oprobio. Fue tentado sexualmente y fue calumniado y olvidado.
pero nunca perdió la perspectiva de que él vino con un propósito de parte de Dios de servir, de resguardar a su familia, de poder proteger esos años y esos tiempos que venían de calamidad. José estaba preparándose para poder alimentar y poder sostener a su familia. El amor hacia los demás, hacia los extraños, entonces es útil, nos hace útil y nos hace productivo. Pero también contribuye a bendecir a tu iglesia cuando tienes esa capacidad de servir con tus dones y talentos. Te permite preservar a tu familia, te permite ser luz en medio de las tinieblas, te permite arrastrar con tu testimonio y tu capacidad de dar y de servir a las personas que no han conocido a Cristo. Es decir, que vas a impactar con esa vida productiva. Así como José, también debemos buscar la integridad y en todas y cada una de las actuaciones debemos poner a Dios en primer lugar. Donde acabamos de leer en el versículo 23 dice, le causaron amargura, le asaetearon. ¿Saben qué dice el Salmo 1, versículo 1 y 2? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Esas hermosas palabras estoy seguro que José las tenía internalizadas en su corazón. Nunca cayó en pecado, huía del pecado, era una persona íntegra, era una persona que no perdía la perspectiva del propósito que tenía Dios en su vida. Tenemos que aprender a reconocer la soberanía de Dios y el poder de Dios en nuestras vidas, y eso nos va a permitir ver el plan de Dios y esforzarnos para cumplirlo tal como está en la mente de nuestro Creador. Quiero decirte además que aprender a reconocer esa soberanía y ese poder de Dios es necesario para tu crecimiento espiritual. Juan 9:4 dice, me es necesario hacer las obras, dijo Jesús, del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Jesús fue ese ejemplo también de José, el cual fue vendido. Jesús también fue vendido. Podemos ver allí una comparación, pero se trataba del mismo Dios en este caso. Pero él dice que aprovechó bien el tiempo. Él nunca perdió ese peregrinar hacia la cruz, como lo decíamos la semana pasada. Él tenía claro el propósito de Dios. Por eso dijo, yo no vine a servir, a ser servido, sino para servir. Esas fueron las palabras de nuestro Señor Jesús. Y también dijo en Juan capítulo 9:4, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Pero aparte de cómo puedes alcanzar esta vida productiva, también quiero contarte cuáles son los beneficios de esa vida productiva. Porque siempre buscamos tener esos beneficios. Pero en Cristo necesitamos a Dios para hacer las cosas como Él quiere que las hagamos. Si quieres obtener beneficios de una vida productiva, pues dale lugar al Señor, dale lugar a Dios en tu vida, permite que Él pueda interferir en tus decisiones, en tus recursos, en tu manera de actuar, en tu vivir diario, y verás que si le das espacio, Él podrá darte grandes bendiciones y una vida productiva. Para esto, para ver cómo son esos beneficios, yo quiero leerte el Salmo 92 del versículo 12 al 15. Dice así, Salmo 92, versículo 12 al 15, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en Él no hay injusticia. ¡Qué maravilloso! El justo florecerá como la palmera. José floreció. José era un varón justo, un varón piadoso, un varón noble. Estoy seguro que no le guardó rencor a sus hermanos,
quería ayudarlos, quería cumplir el propósito. Pero aquí la palabra, el salmista nos está enseñando que el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Es decir, dice más adelante, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Pues las palmeras son conocidas por su larga vida. Las palmeras en el pueblo judío era uno de los principales proveedores de alimento, de distintos sustentos para ellos mantener una dieta cotidianamente. Las palmeras tienen una larga vida y aquí dice que el justo florecerá como una palmera. Esto significa que se mantienen erguidos, que se mantienen amplios en una manera de vivir y perduran en el tiempo. Veo como una palmera puede ser sembrada en un desierto, puede ser sembrada a la orilla de un río, de un mar, a la orilla de un pozo de agua, y ella nunca va a necesitar que tú le suplas de agua, porque sus raíces son fuertes, son profundas y buscan esa agua de vida. Así también el justo florecerá como la palmera, porque está sostenido, está internado en la profundidad de las aguas del que provee el agua, del agua de vida que es Jesucristo. De aquel que le dijo a la mujer, cuando tomes de esta agua no tendrás sed jamás. Es decir, que es un beneficio cuando somos comparados aquí en la palabra con una palmera. Proverbios 3, 1 y 2 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Proverbios 3, 1 y 2. Es decir, que aquí nos recuerda que el justo florecerá como la palmera y que sus días serán largos. La palabra dice en Efesios capítulo 6, versículo 2, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. ¿Y sabes cuál es la promesa? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es maravilloso cómo la palabra, el ser un fiel servidor del Señor, nos va a traer beneficio. Las distintas partes de las palmeras, quiero decirte, son productoras de alimento de alto valor nutritivo. Yo pude investigar varias cosas que pueden proveer las palmeras. Proveen frutas, proveen aceites, jarabes, ceras, tintes, medicinas, barnices, fibra y maderas de palma. He conocido de niños en condiciones especiales que requieren de aceite de palma para mantener su condición sana de salud. También de los productos de las palmeras se pueden fabricar muebles, se pueden fabricar cestas, cepillos, colchones, cuerdas, techos de paja y ropa. Y además en muchas culturas históricas la palmera significa victoria, felicidad, paz y abundancia. Cuando Jesús hizo su entrada triunfal a Jerusalén, las palmas fueron colocadas como adorno para recibir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Acaso nosotros no somos llamados a dar frutos? Esos frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, etcétera. Son frutos propios de un varón justo, de esa palmera como nos compara el Señor. Esos frutos que abarcan las personas que no conocen a Cristo. Se acercan a los creyentes para recibir bendición, para pedir una oración, para creer que a través de la oración nuestra de poder podemos impartirle una oportunidad de esperanza, de encontrar sanidad, de encontrar bendición. Pero quiero decirte además que las palmeras son flexibles. Las palmeras se doblan en las tormentas, así como nos sucede a nosotros. Nosotros vienen tormentas, vienen tempestades a nuestras vidas, pero debemos ser flexibles, no desarraigarnos de esa profundidad que tenemos en las aguas del río, que significa en nuestra vida Cristo en nuestro corazón. Que corran esas aguas como ríos de agua viva. Debemos entonces
profundizar cada día más en la palabra, crecer para poder conocerle, para poder echar raíces y madurar y mantener esa flexibilidad, pero esa firmeza en el Señor. Como la palma o la palmera, nosotros, los que somos justificados por Dios, debemos crecer erguidos. Incluso si las tormentas de la vida nos golpean, somos de naturaleza flexible y firmes en la palabra de Dios para no quebrantarnos ni desarraigarnos de Cristo. En tiempos difíciles y buenos, el justo florecerá como la palmera. El justo florecerá como la palmera, pero esto también significa que daremos fruto en todo tiempo. Cuando damos fruto, esto atrae a otras personas a participar, promueve la rectitud, promueve la firmeza en la palabra de Dios. Impacta con tu testimonio cuando eres una persona verdaderamente productiva. Por otro lado, los justos, dice allí la palabra, que crecerán como cedro en el Líbano. El cedro es una madera noble, liviana, olorosa, duradera, incorruptible y estable. Así somos nosotros. Cuanto mayores nos hacemos en los caminos del Señor, mayor es nuestra durabilidad, mayor es nuestra incorruptibilidad y mayor es nuestra estabilidad en el Señor. Dice el Salmo, el 1 que te cité, el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que haces prosperará. Quiero concluirte diciéndote de que debemos fortalecernos en las adversidades, debemos desarrollar la capacidad en el poder de Dios, pero someternos a su soberanía y confiar plenamente en su fidelidad. Además, ya no culpemos a los demás de nuestras desgracias, de nuestros desaciertos, ya no murmuremos y nos amarguemos. Confiemos en el Señor, seamos valientes, seamos como palmera, firmes pero flexibles también. Sirve a Dios de todo corazón y entrégatele sin reservas. Obedece al Señor en cualquiera sea tu situación. Permanezcamos en Él, démosle siempre el primer lugar en nuestras vidas y Él se encargará de hacernos realmente productivos conforme a su voluntad. Dios te bendiga si esta palabra ha tocado tu corazón. Si no llevas una vida productiva y esto te ha hecho un llamado a través del Espíritu Santo a tu corazón, yo te invito, si quieres recibir a Cristo como Señor y Salvador, que puedas hacer esta oración conmigo. Padre, entiendo que hasta este momento no he tenido una vida productiva. He confundido la verdadera productividad en las riquezas, en el dinero, en las propiedades, en las comodidades, pero realmente quiero valorar las riquezas eternas que tú me ofreces. Yo soy un pecador y te recibo, me reconozco como pecador y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Recíbeme como hijo y inscribe mi nombre en el libro de la vida para pertenecerte por la eternidad. Te doy las gracias por haberme salvado y por haberme traído esta palabra que ha tocado mi corazón. En Cristo Jesús te doy gracias. Amén y amén. Si quieres compartir con nosotros alguna necesidad que quieras que oremos por ti, en el correo que aparece al final de la pantalla, allí puedes dejarnos tu petición y estaremos orando por ti. Si quieres visitarnos, estamos aquí en el Centro Cristiano Casa de Alabanza en Aricagua. Aquí te esperamos en nuestras actividades diarias, las cuales podrás conseguir por nuestras redes sociales, como están programadas. Si esta palabra ha hecho rema en tu corazón, compártela, dale un fuerte like, compártela con tus amigos y te bendigo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo.